Bueno, con respecto a la programación dinámica, ya hay algunos datos que les he ido adelantando, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué tan atentos estuvieron en el repaso de hoy. A ver, preguntémosle a Carlos Alejandro, que lo sabe todo. Alejandro, ¿en qué se parece la programación dinámica a la programación voraz? Uy, ¿en qué se parece? Sí. Pues yo tenía que preguntarle No eso pasen porque las hojas del cuaderno ahí que lo estoy escuchando, ¿no? no, en se parece, yo no sé, pero lo único que sé es que la programación dinámica es recursiva Ok, bueno. y, y la voraz es iterativa. Ok, ¿qué tienen en común? Pues sí, de pronto esa es la mejor forma de formular la pregunta. ¿Qué tienen en común la programación voraz y la programación dinámica? ¿O quién me quiere responder? Profe, que buscan la solución más óptima. Exactamente, lo que tienen en común es que resuelven problemas de optimización, es decir, resuelven problemas que exhiben o que tienen una subestructura óptima. Muy bien, ¿en qué se diferencia la una de la otra? De acuerdo a lo que hemos dicho antes. Tamayo estuvo ahora. No fue que la bola era lineal y la otra dinámica era como un tipo de árbol, no sé, que usted mostró ahorita en el gráfico. Sí, pero hay que ser cuidadoso cuando decimos que la hora es lineal porque da a entender como si el tiempo de ejecución fuera lineal y no necesariamente, ¿no? No siempre. Se representa como un flujo de ejecución lineal, pero ahí, digamos, bueno, eso tiene que ver por el hecho de que la programación voraz está construyendo la solución a partir de óptimos locales, pero hay, digamos, una característica en términos del resultado que obtenemos que marca la diferencia entre la programación voraz y la dinámica, y lo hemos dicho la clase pasada y lo dijimos hoy nuevamente. De hecho, lo he repetido muchas veces entre la clase pasada y hoy. Lo de que la programación dinámica ofrece por siempre o asegura una solución óptima o la más óptima y la voraz pues la posible, pues pero no siempre la óptima. Exactamente. Que la programación dinámica me garantiza que si el problema tiene solución óptima, la voy a encontrar. Mientras que con programación voraz no tengo la garantía de llegar a la solución óptima. Puedo llegar a la solución óptima eventualmente, pero no tengo la certeza. Vale. Entonces, habiendo dicho eso, muchachos, entonces, bueno, revisemos algunos aspectos. Es una técnica para resolver problemas de optimización, como lo dijimos, pero con una característica particular y es que permite resolver esos problemas a partir de la solución de sus subproblemas y la combinación de esas soluciones. ¿Y eso a qué les suena? Divide y vencerás. Eso suena a dividir y conquistar, ¿cierto? O a dividir y vencerás. Sin embargo, la programación dinámica no es exactamente igual a dividir y conquistar. Porque si bien descompone el problema en un conjunto de subproblemas y la solución global la calcula a partir de la solución de los subproblemas, hay una diferencia que está mencionada más adelante, pero se las voy adelantando, y es que en dividir y conquistar, los subproblemas se resuelven de forma independiente, ¿vale? Es decir, cada subproblema se resuelve aparte y no está relacionado con los otros subproblemas que resultan en la descomposición. En cambio, en la programación dinámica, cada subproblema está relacionado con el resto de la descomposición y entonces eso es lo que hace que el cálculo de la solución óptima o de la solución de esos subproblemas permita obtener la solución óptima global. ¿De acuerdo? Y eso también permite ayudar una cosa, y es que los subproblemas se resuelven una sola vez. Yo tal vez algo les había adelantado la semana pasada en términos de que el costo que implica implementar una solución dinámica está en función de que hay que hacer un almacenamiento. Cada subproblema cuando se resuelve o cuando se calcula mejor el valor de la solución de un subproblema, ese valor se almacena
para después utilizarlo cuando se requiera. Mientras que en dividir y conquistar, los subproblemas cuando se repiten hay que volverlos a calcular. Y el mejor ejemplo de lo que les digo es lo siguiente. Déjenme, yo agrego una hojita aquí. Digamos que si yo voy a calcular, digamos, voy a escribir aquí diferencia con dividir y conquistar. Si yo voy a calcular el Fibonacci del enésimo término de la sucesión de Fibonacci, ya todos sabemos que el enésimo término de la sucesión de Fibonacci es Fibonacci de n-1 más Fibonacci de n-2. ¿Sí o no? Esto es por dividir y conquistar. Entonces, si yo voy a calcular, por ejemplo, el Fibonacci de 6, pues el Fibonacci de 6 se descompone como la suma del Fibonacci de 5 más el Fibonacci de 4, ¿cierto? Muy bien. Y el Fibonacci de 5 será el Fibonacci de 4 más el Fibonacci de 3. Y el Fibonacci de 4 es el Fibonacci de 3 más el Fibonacci de 2, ¿cierto? Y así sucesivamente el Fibonacci de 4 es el Fibonacci de 3 más el Fibonacci de 2. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta que llego a los criterios de parada. ¿Vale? Entonces miren que cuando yo resuelvo con dividir y conquistar, yo por aquí tengo el Fibonacci de 5, ¿cierto? Que no lo tengo más, entonces no lo voy a usar como ejemplo. Tengo por aquí el Fibonacci de 4 y por aquí vuelve y aparece el Fibonacci de 4. Entonces, en dividir y conquistar este Fibonacci de 4 se tiene que calcular y por acá cuando vuelve y resulta tengo que volverlo a calcular, a pesar de que en un paso anterior pude haber tenido ya la solución. Lo mismo, por acá tengo el Fibonacci de 3 y por acá tengo el Fibonacci de 3. Entonces, por acá se calcula y por acá se vuelve a calcular. Eso es lo que hace dividir y conquistar, que no lo hace la programación dinámica. Es decir, si bien en programación dinámica un problema se descompone en subproblemas y cada subproblema se resuelve, no se resuelve de forma independiente como esto, sino que las soluciones se almacenan de tal forma que cada subproblema se calcula una sola vez. Y eso permite que al guardar esas soluciones en una tabla, se puedan pues utilizar cada vez que el subproblema vuelva a aparecer. Y esa es la principal diferencia entre dividir y conquistar y programación dinámica. Muy bien, ahora bien, ¿cómo, de qué manera aplicar la técnica? Pues la técnica se aplica en problemas que, al igual que lo mencionábamos en la programación voraz, pueden tener muchas o distintas soluciones, ¿cierto? Y en las que, aquí esto es una clave fundamental, en las que cada solución tiene asociado un valor. Es decir, que tengo que buscar la forma de asociar un valor a cada una de esas soluciones y lo que yo voy a optimizar es el valor de esa solución. Y esa optimización puede ser encontrar un máximo o encontrar un mínimo. Me explico. En el caso que mencionábamos hace un rato de determinar entre qué paquetes de inversión debo invertir un capital, pues ese es un problema de optimización para encontrar el máximo. Yo quiero encontrar el mejor rendimiento posible, ¿cierto? Pero si yo estoy determinando, por ejemplo, de qué manera gastar un dinero, o digamos, si estoy buscando hacer una reparación en una edificación, pues yo puedo buscar optimizar el dinero que voy a invertir buscando gastar el menor dinero posible.
De tal manera que un problema de optimización o encontrar el valor óptimo puede ser encontrar el valor máximo o encontrar el valor mínimo, dependiendo del problema que estemos resolviendo. ¿Ok? En términos de los problemas que resolvimos en Voraz, el de la solución de monedas, pues es un problema de optimización donde buscamos un mínimo, el menor número de monedas posible para devolver un monto. El caso del problema de la selección de actividades es optimizar las actividades que van a tener acceso al recurso de tal manera que pueda atender la mayor cantidad de actividades posibles. Es un problema de optimización donde buscamos encontrar un máximo. ¿Ok? El principio de optimización fue enunciado por Bellman en 1957, que palabras más, palabras menos decía que dada una secuencia óptima de decisiones, toda subsecuencia de ella es a su vez óptima. Y eso, que suena como muy obvio, como muy simple, pues es el eje central de los problemas que se resuelven con estrategias dinámicas, que ya lo vamos a ver en los casos de aplicación. Pero básicamente lo que dice Bellman es que si usted tiene una solución óptima global, esa solución óptima global se formó a partir de un conjunto de soluciones óptimas a problemas más pequeños. ¿Ok? Entonces, para desarrollar un algoritmo en programación dinámica, digamos que esta es la receta general, pues lo primero que hay que hacer es caracterizar la estructura de la solución óptima. Es decir, tengo que determinar qué es lo que yo quiero optimizar. Y caracterizar la estructura normalmente implica determinar un conjunto de variables de decisión y un conjunto de etapas en las que se va a descomponer el problema. Es decir, cuando nosotros hablamos de descomponer el problema en subproblemas, realmente lo que vamos a hacer es descomponer el problema general en un conjunto de etapas, donde cada etapa está definida o está caracterizada por una variable de decisión, ¿cierto? Entonces voy a escribirlo aquí. Caracterizar es definir etapas. Y variable de decisión. Muy bien. Lo siguiente es definir recursivamente el valor de la solución óptima, es decir, piense en una estructura recursiva que le permita encontrar la solución óptima a partir de esa estructura que usted definió en el paso anterior. El tercer paso es calcular el valor de la solución óptima mediante una tabla de almacenamiento donde se van a guardar pues, los valores o las soluciones a los problemas parciales, es decir, en esa tabla se van a almacenar las soluciones para cada una de esas etapas de la estructura óptima. Y al final construir la solución óptima a partir de la información calculada. Esto que en principio puede sonar muy abstracto, lo vamos a ir aterrizando en los casos de aplicación que vamos a ver a continuación. Bueno, aquí hay algo de lo que yo ya les adelanté, la diferencia fundamental entre programación dinámica y dividir y conquistar es que la programación dinámica se aplica a subproblemas que no son independientes, ¿cierto? En el caso en el que dividir y conquistar hace trabajo repetido, por eso les mostraba pues como el árbol de derivación del Fibonacci. Es decir, en dividir y conquistar cuando aparecen subproblemas repetidos, cada vez que aparece un subproblema se tiene que volver a calcular. En programación dinámica no, porque utilizamos una tabla de almacenamiento donde podemos consultar el valor de esa solución. Profe, una pregunta, ¿no hay un problema en código de programación dinámica? ¿Un problema qué, perdón? O sea, un ejemplo ahí codificado de programación dinámica. Es que cada problema se resuelve de forma independiente, es decir, no hay una receta, no hay como una plantilla. La única plantilla realmente es esta que yo les muestro acá. Pero por cada problema, por tener unas características propias, se tiene que analizar de forma independiente.
Entonces no hay una plantilla así, eso es lo que No, me pero estás. me imagino que en cada problema también se guardaría el resultado de dicha función, hasta donde llegaría. Sí, es decir, con los datos de entrada de cada problema se almacenan por lo menos temporalmente los datos que permiten después construir o reconstruir la solución óptima, que es lo que vamos a ver ahorita en algunos casos de aplicación y entre hoy y la próxima semana. Pero no hay pues una plantilla más allá. Miren que es similar a lo que vimos en programación voraz, ¿no? En programación voraz había una estructura general, pero más allá que eso no hay una plantilla porque cada problema se resuelve de forma pues particular dependiendo de sus características y sus datos de entrada. Lo que sí puede ocurrir es que hay unos problemas tipo, por ejemplo, los que vamos a mencionar ahorita a continuación son unos problemas tipo, entonces así como en el caso del problema de la mochila, que digamos es aplicable a distintos contextos, pues hay unos problemas tipo en programación dinámica, de hecho está el mismo problema de la mochila, que se puede ajustar a uno de esos problemas tipo y resolverlo con la estrategia dinámica que se utilizó para o el problema de la mochila o el cambio de monedas o para el que sea. ¿Vale? Muy bien. Entonces, la programación dinámica se aplica sobre problemas que a simple vista necesitan un alto costo computacional, ¿cierto? Es decir, problemas donde eventualmente el costo computacional tiende a ser exponencial y donde la solución óptima se pueda construir a partir de las soluciones óptimas de subproblemas, claramente de tamaño mejor, al utilizar la estrategia de dividir el problema o descomponer el problema y luego combinar las soluciones, pues requiere normalmente una forma recursiva, es decir, requiere una implementación recursiva. Al plantear una solución recursiva, un mismo problema se puede resolver más de una vez, pero con la estrategia de almacenamiento, pues eso se reduce simplemente a calcular o a buscar o a obtener el valor asociado con esa solución que ya se almacenó. Bien, entonces, como les decía, para aterrizar un poco eso, lo que vamos a ver ahorita después del receso son unos problemas tipo, ¿no? Para entender la lógica de cómo es que funciona la programación dinámica en términos de descomponer el problema en un conjunto de etapas, usar unas variables de decisión, almacenar unos valores óptimos asociados a esas etapas y después construir o reconstruir la solución óptima global. ¿De acuerdo? De tal manera que vamos a hacer el receso aquí para que despejen la mente y regresamos a mirar esos ejemplos o esos casos tipo. ¿Les parece? Bueno, profe, ¿cuánto tiempo? 15 minutos puede ser, son las 8, hasta las 8:15. ¿Hasta las 8:15? Sí, 15 minutos más o menos. Yo creo que en 15 minutos alcanzan a estirarse, a tomar agüita, etcétera. Voy a dejar de grabar aquí mientras tanto.